también por la invitación a Peggy, pastor, y por su gentileza a ella, su generosidad fue muy buena por parte de las señoras. Les invito a ponerse de pie con sus Biblias abiertas en 2 de Samuel, capítulo 12. Un escéptico llegó frente a un misionero que estaba por salir de su país para llegar a China. Y el escéptico llegó a él y dijo: así que va a China para convertir los paganos. Y el misionero dijo: yo voy a China para glorificar a mi Dios. Amén. Hermanos, lo que hacemos, todo es para la gloria de Dios. Amén. Él nos llama a nuestro ministerio. Él nos llamó a la salvación para tener ministerio, para ir y hacer discípulos, para llevarlos a la iglesia, a bautizarlos, para que ya también puedan ser enseñados en las virtudes de la palabra de Dios. El mensaje de Dios muchas veces es confrontacional, porque el mundo pecador no quiere escuchar que es pecador. 2 de Samuel 12 encontramos una confrontación, y esa parte de serie que estoy predicando yo se trata de cómo glorificar a Dios en la confrontación y la restauración. Sin confrontación no hay restauración. Es el principio para que un pecador ya se da cuenta de su necesidad para la restauración. 2 de Samuel 12, versículos 7 al 9, dice lo siguiente: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Padre Santo, guíenos en esta parte de la reunión esta mañana. Que tu Espíritu nos visita en forma especial en nuestros corazones para enseñarnos lo que solamente puede venir de lo alto. Utilice tu siervo con las palabras que me has preparado para ese mensaje, pero Padre, que sea tu Espíritu que habla al corazón de cada oyente aquí presente. En el nombre precioso de tu amado Hijo, oramos. Amén. Y gracias. Pueden tomar asiento. Dios está en el negocio, después de la caída de Adán y Eva, de la confrontación y la restauración. Encontramos en Génesis 3:3, después de la caída de Adán y Eva, las palabras de Dios Todopoderoso. Antes caminando en el huerto con Adán, como amigos caminando, compartiendo, nombrando las cosas allá en el huerto. Pero en Génesis 3:9, 3 palabras penetrantes, 3 palabras tristes. Una pregunta: ¿dónde estás tú? Bueno, Adán sabía dónde estaba, escondido. Dios omnipresente y omnisciente también sabía dónde estaba Adán, pero estaba confrontándolo con su situación. Mire dónde estás ahora, Adán. ¿Dónde estás tú? Una confrontación. Son 3 palabras más tristes de la historia humana. El mensaje de Dios no tiene que ser largo para ser penetrante. No tiene que ser tan extensivo para ya tocar el punto preciso.
Un pastor fue conocido, y no estoy predicando contra las prédicas largas, porque ya en mi iglesia aquí he tenido que restringir mucho, porque no quiero enojar a Pastor Smith. Creo que se picó un poco ayer después de que la presentación no funcionó. Recomiendo hacerlo de nuevo esa noche, porque ese mensaje realmente fue poderoso. Pero no diga nada que yo dije eso. Recuerden los principios de glorificar a Dios. Hay que recordar que su providencia es inmutable. Ese fue dentro de la providencia de Dios también. Hermanos, realmente me tocó, me llegó ese mensaje. Y todos los que hemos escuchado siguen ese lema que el pastor Dante ya puso, pero para nuestro estudio. Gracias, pastor, también, porque me tocó estudiar lo que estamos estudiando nosotros y predicando. Un pastor fue conocido por predicar sermones muy largos y se fijó un día durante su prédica que un hombre de su congregación se paró a mitad del mensaje y se fue. Y antes de terminar, el hombre ya había regresado, se sentó allá atrás. Algo extraño. Entonces el pastor, después del culto, él preguntó al hombre, ¿por qué salió de la reunión? Él dijo, es que yo necesitaba cortarle el pelo. Fui al peluquero. Entonces él dijo, ¿por qué no lo hizo antes entonces? Antes de llegar al culto. Él dijo, porque antes no necesitaba cortar el pelo. Dios puede llegar a nuestros corazones con 3 palabras penetrantes. ¿Dónde estás tú? Después, por supuesto, Dios hizo túnicas para Adán y Eva. Pero hermanos, ellos sí perdieron mucho. La restauración no significa siempre que vamos a estar restaurados en todo lo que tuvimos antes. Pero sí, ellos tuvieron comunión con Dios de nuevo. La restauración de Pedro, él negó a su Señor 3 veces. Después del pecado, de su negación y su arrepentimiento, su reencuentro con Jesús junto al mar de Tiberia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Tenemos una responsabilidad como pastores. Cuidar el rebaño de Jesucristo. Jesús confrontó a Pedro y después también lo puso en su lugar para restaurarlo en su ministerio. La restauración del gozo de la salvación del Hijo de Dios caído después de la confrontación y arrepentimiento es también algo que glorifica a Dios. Amén. Está en el negocio de la confrontación y la restauración. Segundo de Samuel 12:7 encontramos esas palabras: tú eres aquel hombre. Aquí encontramos 5 de las palabras más penetrantes de todas las páginas de las Sagradas Escrituras. David, tú eres aquel hombre. Después de unos 12 meses, 2 personas, David y Betsabé, encubriendo y denegando sus pecados, el mensajero de Dios, Natán, amigo de David también, profeta de Israel, confrontó al rey David en su negación
para sacudir su conciencia con la verdad de su desgracia y llamarlo al arrepentimiento. Charles Haddon Spurgeon dijo lo siguiente acerca de ese mismo texto. Después de negar su pecado, después de tratar de encubrir su pecado, después de correr de Dios, después de esos 12 meses sin confrontarse a sí mismo con su pecado. Imagínense David y Betsabé en las mañanas, levantándose al desayuno, mirando el uno a otro, sabiendo lo que ya sucedió, lo que pasó, lo que ya ocurrió en sus vidas. Durante entre 12 y 13 meses, encubriendo su pecado. Charles Spurgeon dijo, el mensaje divino había despertado la conciencia inactiva de David y lo hizo ver la grandeza de su pecado y su culpa. Necesitamos hombres de Dios que confronten los pecados de su gente. Hombres de Dios que no retroceden cuando el pecado entra en su iglesia. Hombres de Dios con el poder de Dios para confrontar el pecado en su comunidad. La historia de David encontramos aquí, su pasado victorioso, su pasado glorioso, un varón conforme al corazón de Dios. Después su pecado destructivo, una violación de por lo menos 4 mandamientos de Dios. No podemos quebrar los mandamientos, pero sí podemos violarlos. El mandamiento número 10, no codiciar la mujer de su prójimo. Mandamiento número 8, no hurtar. Número 7, no cometer adulterio. Y número 6, no matar. Ya todos sabemos la historia demasiado bien acerca del evento de David cuando vio Betsabé sobre su techo bañándose y él la tomó, pecó con ella para encubrir su pecado, mató a su marido, mintió, se casó, nació el niño como si fuera de él. Su pasado glorioso, pero su pecado destructivo. Su problema, no arrepentido por muchos meses, sin darse cuenta delante de Dios de su pecado, de su caída, de su desvío de los caminos del Señor. Después vemos su profeta, la confrontación. Miren versículos 1 a 4 aquí en nuestra historia en 2 Samuel 1 a 4. Jehová envió a Natán. A veces no me gustan los lugares donde Dios me envía. Pero hermanos, en la iglesia sí necesitamos ir donde no nos gusta a veces. Hay que confrontar ese problema. Hay que tratar con ese problema. Hay que entrar en ese problema para resolverlo. O por lo menos darles las palabras de Dios para que el Espíritu de Dios ya haga su trabajo en su corazón. Somos mensajeros nomás, hermanos. No podemos cambiar las vidas de la gente. Pero sí, Dios utiliza sus vasos preparados para confrontar a la gente con su pecado. Debemos ser obedientes. Eso glorifica a Dios. Él envió a Natán, a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita,
que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Bueno, yo tengo un perro que me gusta mucho, pero no como esa ovejita. Él y yo no como del mismo plato, tampoco tomo del mismo vaso, y nunca va a dormir conmigo. Pero un corderito, pero amado por la familia. El otro, rico, tenía pero prados llenos de ovejas. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Un mensaje de Natán bien preparado para confrontar a David, para hacerle unos 3 versículos más reconocer que él es el rico que robó el pobre. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuidado, David. Ya sabemos la historia. La confrontación. Ya hemos escuchado varias veces, hermanos, en esa conferencia, lo que es el deber de los que llevan la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios, la verdad. Gracias, Pastor Osorio, también por ese mensaje. En cuanto a ese mismo tema, que hemos visto un hilo a través de esa conferencia de predicando la palabra de Dios, no adulterando la palabra de Dios, predicando la pura verdad bajo el poder de Dios. Acompáñenme, por favor, en Primera de Pedro. Primera carta de Pedro. Y capítulo 4. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme ¿a qué cosa, hermanos? Las palabras de Dios. No son mis palabras que penetran al corazón, son las palabras de Dios. Si uno habla, si uno predica, si uno testifica, habla las palabras de Dios. Y si alguno ministra conforme al poder que Dios da. No es mi poder, no es mi energía, sino es el poder de Dios que penetra el corazón del oyente. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hermanos, ese glorifica a Dios, predicando las palabras de Dios en el poder del Espíritu Santo. Yo sé, como yo dije, es un hilo muy común en la conferencia esta semana. Pero hermanos, necesitamos, parece que Dios ya hizo eso por un propósito, como el hombre que tenía alguien en su congregación que tenía problemas con el trago, con tomar demasiado, o tomar cualquiera es demasiado. Entonces el pastor fue a donde estaba ese hombre, tenía 2 vasos, sacó los 2 vasos, los puso ya sobre la mesa, y él puso en un vaso, lo llenó con cerveza, el otro con agua pura. También tenía en su bolsillo, yo no llevo eso en mi bolsillo, pero 2 gusanos. Sacó un gusano y lo puso ya en el vaso lleno de cerveza. Otro gusano en el vaso lleno de agua. ¿Dónde estaba el gusano en el agua? Nadando. Ningún problema. En la cerveza murió casi instantáneamente.
Entonces dijo al hombre, ¿entiende lo que quiero decir? Sí, por supuesto. ¿Realmente comprende el mensaje aquí que quiero decir? Sí, yo comprendo. ¿De verdad entiende lo que estoy tratando de decir? Sí, comprendo. Entonces, ¿qué? El hombre dijo, bueno, si tomo suficiente cerveza, los gusanos no van a vivir en mí. Hermanos, a veces necesitamos el mensaje tras mensaje tras mensaje para entender lo que Dios quiere hablar a nosotros. Hay un mensaje que necesitamos entender bien, que es la palabra de Dios, las palabras de Dios. Si uno hable conforme a las palabras de Dios, si uno ministra conforme al poder de Dios, ese glorifica el Hijo de Dios. Es una fórmula, o puede decir la ecuación de la gloria de Dios en mi ministerio. Conforme a las palabras de Dios, más conforme al poder de Dios, equivale el resultado, glorificar a Dios. Natán confrontó a David. Miren segunda a Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con que mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios le concede que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay una diferencia entre ser contencioso y confrontacional. El siervo de Dios tiene que confrontar. Con mansedumbre y corrija a los que se oponen, para que se arrepientan. Es lo que hizo Natán aquí en nuestra historia. Haciendo referencia, nosotros ahora, otro punto, vemos que es la parábola que él dio a David. El rico granjero que aprovechó de su vecino, el pobre. Después vemos el pródigo regresando a los caminos de Dios. Capítulo 12, versículo 13 nos enseña en nuestra historia que David ya se dio cuenta cuando Natán lo confrontó con esas 5 palabras penetrantes. David, tú eres aquel hombre. Versículo 13 dice aquí, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ya llegaron las palabras al corazón de David. Llegaron las palabras penetrantes para convencerlo de su necesidad espiritual. Lo había encubierto del pueblo, pensando a través de Dios, sin confrontarse a sí mismo en sus pecados. Ahora se da cuenta por el mensajero de Dios que llegó con las palabras de Dios, en el poder de Dios, para glorificar a Dios. David se dio cuenta diciendo, pequé contra Jehová. En otra ocasión, cuando David tenía tiempo para escribir su sentir, su arrepentimiento en ese momento, dijo en Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay arrepentimiento si nosotros no nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos. El problema con algunos, por la falta de la prédica de la palabra de Dios,
Y lo que es una vida separada del mundo, pegada a Jesucristo, es que no predicamos que es pecado delante de nuestra gente. Necesitan la confrontación para saber de la palabra de Dios lo que es su voluntad para ellos. En Proverbios 28, (13 a 14), el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, a aquellos se aparta, alcanzará misericordia. Nosotros llamamos gente al altar para confesar sus pecados. A veces es como yo he visto en algunas iglesias, en algunas filosofías, que ya confesar es como ya llegar a la cabina en la iglesia católica para confesar, para después salir y hacerlo de nuevo. Hermanos, eso no es confesar bíblicamente. El que confiesa se da cuenta y está de acuerdo con Dios que ya soy pecador y se arrepiente, se aparta de su mal. Aquellas personas reciben misericordia. Aquellas personas, hermanos, hemos visto en el movimiento pseudo-cristiano, podemos decir, la falta de predicar arrepentimiento. Pero sin arrepentimiento no se hace remisión de pecados. Sin arrepentimiento no experimenta la misericordia de Dios sobre nosotros. No deja fuera de su plan, del plan de Dios de salvación, el arrepentimiento. Porque es por fe y arrepentimiento que nosotros podemos tener el favor de Dios para ser salvos. Es por arrepentirnos que nosotros recibimos la misericordia de Dios para ponernos de nuevo en comunión con Dios después de pecar y confrontar nuestro pecado. Es por reconocerlo y confesar y además apartar el mal. Eso es lo que se trata, el arrepentimiento. Es yo estoy andando en un sentido. Arrepentimiento significa yo voy en otro sentido. Es un cambio de dirección. Es un cambio de voluntad. Yo no quiero andar en ese pecado. Yo no quiero seguir en ese camino. Me doy cuenta de mi pecado contra Dios. David dijo, sí, yo he pecado. Confesó a Dios, se apartó de su mal y dio camino a otra dirección. No nos gusta confrontar. En las iglesias, yo digo, iglesias light. Ya todo es light ahora, ¿ya? Yo compro Coca-Cola light porque no soy muy light ahora. Entonces trato de mantenerme con Coca-Cola light porque no tiene azúcar, supuestamente. Muchas cosas que están light. Pero hermanos, el mensaje de Dios nunca debe ser el mensaje light. Nuestras iglesias no deben ser iglesias light. Nuestro púlpito no debe ser un púlpito light. Nosotros predicamos la palabra de Dios, fe y arrepentimiento para la salvación, arrepentimiento para tener favor de Dios, para recibir su misericordia de lo alto. Después su pena. Encontramos por lo menos 3 sentencias contra David, hermanos. Se arrepintió, pero la ley de la cosecha ya llegó. No podemos negar, aún con nuestro arrepentimiento, que la cosecha va a llegar. Hay consecuencias con las malas decisiones que nosotros hacemos. Hay consecuencias cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios. Sí, Él nos recibe. Sí, Él es el Padre con los brazos abiertos para recibir el Hijo pródigo, para llegar a su casa. Pero hay consecuencias cuando nosotros hacemos malas decisiones. David sufrió las consecuencias. Dijo Natán también a él que la espada va a estar en su casa 12 días. La desgracia en su casa 12, 11
y 12. Y la muerte del niño. 12:14 y versículo 18. Sí, la espada nunca salió de la casa, del hogar de David. La desgracia a Amnón en capítulo 13, con su pecado contra Tamar. Después, él mismo asesinado por su hermano. Después también Absalón con los concubinos de su padre. Hay consecuencias cuando tomamos malas decisiones. Después la muerte del niño también. Su pena. Después, hermanos, vemos su poema. Su poema. Varias veces David explica, esa fue la historia de David en 2 Samuel 12. Pero su corazón se encuentra en los salmos. Salmo 51, Salmo 32. Vamos a ver algunos de esos. Salmo 51. El corazón de David. Un vistazo a lo que David, dándose cuenta, ha arrepentido. Después también cuando vio que las consecuencias tienen sus decisiones produjeron las consecuencias. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Un reconocimiento aquí de lo que realmente yo merezco. El juicio. No hay nadie aquí que merece el cielo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios por su misericordia. No hay nadie aquí que merece seguir en la vida después de ser salvo, porque todos seguimos pecando. Tal vez no al extremo como hicimos antes, pero somos pecadores. Convertidos, salvos, puestos en Cristo Jesús, por supuesto. Pero miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Tenemos que combatir contra las pasiones y deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es una batalla contra nosotros mismos. Si no fuera por la misericordia de Dios, como dice Jeremías, todos estaríamos consumidos. El reconocimiento de lo que merezco. Ten piedad de mí, Dios. Ten piedad. Es un clamor de reconocimiento que solamente yo vengo a ti. Ten piedad de mí. Mi pecado no refleja la gloria de mi Dios. Ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David reconoció de corazón lo que merecía. Después, regresando al camino de Dios, un reconocimiento de lo que necesito. Versículos 1 y 2, vamos a leer versículo 2. Ahora lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Él dijo al final del versículo 1, conforme a su misericordia. Lo que merezco es el juicio. Dios, ten piedad. Lo que necesitamos es su misericordia. Amén. Miren conmigo en Salmo 31 también, que es parte del vistazo del corazón de David. Salmo 31, 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido la tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos
se han consumido. Imagínense, yo no creo que David ya estaba disfrutando esos 12 meses de una vida pero tranquilo. Porque uno que es hijo de Dios, Dios persigue al hijo caído. Dios convence al hijo caído. No puede vivir uno tranquilo cuando ya está en pecado sin llegar a Dios. Amén. Las personas que llegan a nosotros y nosotros mismos, que llegan a, pastor, ayúdame. Fallé a mi Dios. No quería hacerlo. Pero me venció Satanás. Caí en la tentación. Ahora mi vida, mi corazón, hasta mis huesos duelan por mi pecado. Habían llegado a punto en sus vidas. Tú eres aquel hombre. Uno no puede, si es hijo de Dios, seguir y seguir en su pecado sin que llegue Dios a convencerlos. Convencerlos de su pecado. Si pueden, deben investigar si su salvación fue bíblica. Así es. Si realmente son hijos de Dios. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Me alegro que no depende de mi fidelidad, de su fidelidad, pero de la fidelidad de Dios. Gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios por su misericordia. Hermanos, pecadores arrepentidos, creyentes, hermanos, gloria a Dios por su misericordia. Así damos gloria a Dios, porque Él nos salvó, porque Él nos utiliza, porque Él no nos consume. Su misericordia nos restaura. Gloria a Dios. El reconocimiento también de David de su responsabilidad encontramos en versículos 3 y 4 de Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. La responsabilidad encontramos versículos 3 y 4. En 5 encontramos nuestra naturaleza. Miserable de mí. Después versículos 6 a 12. La fuente de lo que es el perdón para nosotros. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todos mis rebeliones. Créeme, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconoce que es un problema del corazón. Es pecado contra Dios. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Pequé, se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Reconocimiento del perdón de Dios y el reconocimiento de la condición del perdón. Versículos 15
al 17. Señor, háblame, abre mis labios y publicaré mi boca y tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David reconoció con corazón quebrantado. Hermanos, eso sí es arrepentimiento de verdad. Después, cuando ya hace los pasos de arrepentimiento, la fuente de gozo puede volver a la vida de tales personas. Versículo 13 dice, entonces, pero regresamos un poco. Vuélveme, versículo 12, el gozo de tu salvación. El espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y hermanos, sí, puede volver el gozo al corazón del arrepentido. Gracias y gloria a Dios por eso. Amén. El Padre recibiendo su Hijo que regresa a casa. Vuelve ahora al gozo de tu salvación. Consecuencias sí hay, pero gozo de salvación puede restaurar en el pecador arrepentido. Hermanos, confrontación del profeta de Dios y restauración del pecador arrepentido, eso sí glorifica a Dios.